Buenos días. Este video tutorial tiene por objeto que el alumno pueda conocer qué es, cómo se calcula y quién calcula el índice de desarrollo humano. Esto le va a permitir al alumno alcanzar un aprendizaje autónomo con la visualización de este vídeo y poder asistir a las clases en las que se discutirá el tema tratado con un conocimiento previo del indicador objeto de estudio. El índice de desarrollo humano es un indicador sintético que nos permite una aproximación al nivel de bienestar de los países, proporcionándonos una medida alternativa a la que nos ofrecen otros indicadores económicos habitualmente empleados, como puede ser el Producto Interior Bruto per cápita. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en adelante PNUD, elabora desde el año 1990 el Índice de Desarrollo Humano dentro de su informe sobre el desarrollo humano, que es publicado cada año. Por lo tanto, desde hace más de 20 años, el PNUD proporciona esta propuesta metodológica diferente para la medición y el estudio del nivel de desarrollo de la pobreza a nivel mundial. Este indicador se construye con objeto de poder medir el nivel que se alcanza y los avances que se producen en tres grandes dimensiones que son descritas en la siguiente transparencia. Por un lado, hasta qué punto la vida de los ciudadanos es larga y saludable, estos acceden a un nivel de educación o disponen de un nivel de vida digno. Con el índice de desarrollo humano, más allá de ser un indicador compuesto, supone un cambio de enfoque, por cuanto pone hincapié en las personas y en el desarrollo de sus capacidades, planteadas por Amartya Sen, el premio Nobel, no centrando la medición del nivel de bienestar únicamente en el nivel de renta per cápita medio de cada país. Este indicador se centra, por tanto, más en los fines del desarrollo que en los medios precisos para alcanzarlo. Así, el índice de desarrollo humano plantea que el Producto Interior Bruto o el Producto Nacional Bruto per cápita deja de ser la única y principal dimensión a considerar en la medición del nivel de desarrollo, y que el crecimiento del PIB de un país pase a ser considerado como un medio y no el objeto en sí mismo del desarrollo de los países. Para la construcción del índice de desarrollo humano son tres las dimensiones a considerar, y para ello se emplean 4 variables a incluir dentro de el índice de desarrollo humano. En lo que se refiere a la dimensión 1, la variable de medición del nivel de vida largo y saludable es la esperanza de vida, entendida esta como el número de años que se espera viva un recién nacido de continuar los patrones de mortalidad vigentes en un determinado país. En el caso del nivel de educación, esta dimensión es aproximada mediante 2 variables consideradas, que tendrán igual ponderación en su agregación: los años esperados de escolaridad, que puede esperar recibir un niño en edad de comenzar la escuela, si los patrones vigentes de matriculación por edad se mantienen. Y en segundo lugar, otra variable del ámbito educativo, que son los años promedios de escolaridad, que serían los años de educación promedio recibidos por las personas de 25 o más años en el país objeto de estudio. Para calcular el nivel de vida digno, la variable considerada es el ingreso nacional bruto o Producto Nacional Bruto per cápita, ajustado por la paridad de poder adquisitivo, empleándose en el informe de más última publicación, que es el Informe de Desarrollo Humano del año 2015, el Producto Nacional Bruto per cápita en dólares a precios constantes del año 2011. En esta transparencia se muestra cómo, para la construcción del índice de desarrollo humano, dado que las variables tienen dimensiones y unidades de medida diferentes, es preciso, y estas deben ser objeto de un proceso de normalización. Esa normalización viene expuesta en esta figura. Para ello, el PNUD proporciona todos los años una tabla de valores máximos y mínimos a considerar para el cálculo y para el proceso de normalización de todas las variables, de tal manera que, restando al valor del país estudiado un mínimo y dividiendo este entre el rango que se determina de la resta de los valores máximos y mínimos de referencia, se alcanza un indicador que en todos los casos oscilará entre 0 y 1, eliminándose la dimensión o unidad de medida de las variables, de tal modo que todas ellas oscilarán entre esos valores señalados de 0 a 1. En la tabla que se presenta de máximos y mínimos que se presenta en esta transparencia, se plantean los datos concretos que en el año 2015 el informe de desarrollo humano planteaba
para considerar como valores máximos y mínimos. Hay que tener presente que estos valores máximos alcanzados o propuestos son actualizados cada cierto tiempo por el Programa de Naciones Unidas y que por norma general considera los valores máximos alcanzados a lo largo del tiempo en el mundo en las variables consideradas o los valores mínimos que pudiera precisar cualquier sociedad para sobrevivir en el tiempo. Así, por ejemplo, el valor mínimo de 20 años de esperanza de vida, si bien alcanzó valores inferiores coincidiendo con el desgraciado genocidio sucedido en Ruanda, se establece como un mínimo razonable por cuanto ninguna sociedad que tenga una esperanza de vida inferior a la edad reproductiva típica podría sobrevivir. De igual manera, el máximo de ingreso establecido en $75.000 no era superado más que por 4 países de los 188 países que fueron considerados para el cálculo del IDH del año 2015. En concreto, Liechtenstein, Kuwait, Qatar y Singapur tenían rentas superiores a esos $75.000. No obstante, se considera un límite máximo muy razonable, por cuanto se entiende que esa cifra es suficientemente elevada como para no dar excesiva importancia a los niveles de renta por encima de esa cifra. Y en qué medida, si es rentas superiores a esos $75.000, no se traducirán normalmente en mejoras en otros ámbitos de desarrollo, pese a que los ingresos sean esenciales en la mejora de los niveles de bienestar y de desarrollo de cualquier ciudadano. Para poder concretar y ver de una manera más clara cómo se calcula el índice de desarrollo humano, en esta transparencia se presentan los datos que la nota técnica del informe de desarrollo humano del año 2015 ofrece para el caso de Chipre, habiéndose trasladado esa información del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a esta transparencia. Lo primero es observar cuáles son los datos que en concreto corresponden al año 2014 para el caso de Chipre. En esta transparencia se presentan las 4 variables que son incluidas en el cálculo del índice de desarrollo humano. Para todas ellas y en las 3 dimensiones consideradas, lo que se va a proceder es a la normalización de cada una de ellas. Así, por ejemplo, en el índice de esperanza de vida o índice de salud, lo que se va a hacer va a ser poner en primer lugar el dato correspondiente a la esperanza de vida de un ciudadano chipriota en el año 2014, que fueron 80,16 años, 80 años, restarle el mínimo teórico, que va a ser igual para todos los países, y este rango dividirlo entre el rango teórico máximo, que se determina de la resta del máximo y mínimo correspondiente a esta variable, en concreto 80 menos 20. De este modo se obtiene un valor de índice de esperanza de vida o de un índice de la primera dimensión, salud, que alcanza un valor de 0,926. De igual modo se va a proceder con las 2 variables que son consideradas para la medición de la dimensión educación, en concreto los años promedio de escolaridad, así como el promedio de años de escolaridad esperada. Con estas 2 variables, estos 2 índices, una vez normalizados, lo que se hará será calcular un índice combinado de educación. Este índice es una media aritmética simple, tal cual se muestra en esta gráfica. El índice de ingresos o de la renta tiene una peculiaridad. En este caso, o en todos los casos, el índice de desarrollo humano considera que para la normalización de los ingresos, los datos de renta se han de someter a una transformación en logaritmos nesperianos, logrando mediante esta transformación matemática tener presente que un aumento de $100 en una renta per cápita de un país de $1.000, por ejemplo, no va a tener iguales efectos que si se aumenta esa misma cantidad, $100, en países con rentas per cápita de $5.000 o de $50.000, siendo decrecientes los rendimientos que ese aumento de renta va a ocasionar. Tomando logaritmos se logra atender a esa circunstancia y a esa consideración. Con las puntuaciones obtenidas de los 3 índices construidos para las 3 dimensiones, se calculará mediante una media geométrica el valor del índice de desarrollo humano, incluyendo los 3 índices antes calculados. De este modo, podemos ver que en el año 2014, según el informe de desarrollo humano 2015, Chipre alcanzaba un valor de índice de desarrollo humano de 0,850. Tal y como podemos ver a continuación,
podríamos incluir a Chipre dentro del grupo de países que denominamos de desarrollo humano muy alto, por cuanto su índice de desarrollo humano alcanza un valor superior a 0,80. Hay que señalar cómo el Informe de Desarrollo Humano establece esta tabla en la cual se muestran los rangos que van a determinar en qué nivel de desarrollo se encuentra cada uno de los países atendiendo al valor que alcance su índice de desarrollo humano. Hay que señalar que esta clasificación se basa en puntos de corte fijo del índice de desarrollo humano que se derivan de los cuartiles de las distribuciones de los indicadores de sus componentes, estableciéndose, tal cual se ve, países con ingresos con niveles de desarrollo humano bajo, medio, alto o muy alto, como sería el caso de Chipre. Para concluir esta presentación, este video tutorial, hemos planteado dos actividades que puede realizar el alumno para completar y complementar la información proporcionada. En primer lugar, podría el alumno acceder a la fuente original de los datos, como es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para lo cual se establece este link. En esa fuente de información primaria podrá obtener dentro de datos en una primera tabla que se denomina indicadores y componentes del índice de desarrollo humano cuáles son los datos correspondientes a Chipre, la posición que ocupa Chipre dentro de ese ranking o los datos que puedan corresponder a otros países. De igual modo podrá comprobar otras informaciones que se ofrecen en esta página web. De igual modo, y para terminar, el alumno podría realizar una tarea adicional que sería la de calcular él mismo el valor del índice de desarrollo humano. Para ello aportamos una hoja de Excel en la cual se ejemplifica y se muestran cómo mediante esta hoja de Excel es muy sencillo y rápido el cálculo de un índice de desarrollo humano, incluyendo los datos de Chipre de las 4 variables consideradas en el Excel, atendiendo a los valores máximos y mínimos establecidos por el PNUD. Es fácil calcular y comprobar cuál es la formulación que nos permite mediante esta hoja de Excel calcular los índices de esperanza de vida, el índice de educación, combinado de educación y el índice de la renta, y finalmente a través de ellos, de esos 3 índices con la media geométrica, calcular el valor del índice de desarrollo humano antes señalado. Y proponemos que el alumno pudiera, accediendo a la página web del PNUD, calcular y extender esta formulación a otros casos, como es el caso de España, Qatar, Cuba o, por qué no, un país que él elija entre los países que se encuentran en un nivel de desarrollo humano bajo. De este modo el alumno podría alcanzar un conocimiento perfecto de cuál es la manera en la cual se calcula el índice de desarrollo humano, completando con ello la tarea planteada de conocer, antes de asistir a clases presenciales, cómo, quién y de qué manera se calcula el índice de desarrollo humano. Muchas gracias y espero que os haya servido este video tutorial.